Hay personas capaces de imaginar, de dibujar sueños en un papel, en las estrellas. Quizás sea la imaginación la verdadera fuerza que mueve el mundo. O quizás es la curiosidad la que impulsa al ser humano a adentrarse en lo desconocido para incorporar el conocimiento a su civilización. En cualquiera de los casos, es a veces el azar o el destino el que cambia los rumbos. Fue en 1996 cuando el destino y el acierto eligieron el nombre de Félix de Azara para unos reconocimientos medioambientales promovidos por la Diputación de Huesca. De repente, 254 años después de su nacimiento, el nombre y la vida apasionante de Félix de Azara volvían, de la mano de la Diputación de Huesca, a tener protagonismo en su tierra, en Aragón, en Huesca, en Barbuñales. Con ese sencillo gesto, el de poner a unos premios el nombre de Félix de Azara, la Diputación de Huesca recuperaba el sueño de Azara, el mundo que Félix había descubierto en América, fruto sin duda de su curiosidad e inquietud, el sueño de la evolución de las especies. Diez años de Félix de Azara. Esa evolución ha marcado la historia de un premio plagado de vivencias, con el que la Diputación de Huesca ha sido capaz de vincular su trayectoria y voluntad medioambiental a personas diversas que desde su condición han compartido siempre el espíritu de Azara. ...1996... Santiago Pena Capdevila, el último del Estal. Cuando los últimos moradores del Estal, un pequeño pueblo del Montsec a caballo entre las provincias de Huesca y Lérida, abandonaron su pueblo en busca de mejor futuro, Santiago Pena decidió quedarse y hacer de la tierra que le vio nacer su medio de vida y morada. Vivía en la escuela del pueblo, el último edificio en pie del conjunto urbano, y como él mismo dijo: estoy aprendiendo a morir en la escuela donde aprendí a vivir. 1997. Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. La lucha por la conservación del quebrantahuesos forma parte del intento por preservar la biodiversidad del planeta que diariamente contempla la desaparición de especies animales. El quebrantahuesos y otras especies de aves carroñeras se encuentran en serio peligro de extinción y en Huesca disfrutan de un hábitat privilegiado. 1998. Prames. Juventud y experiencia se combinan en esta empresa para emprender los proyectos más innovadores relacionados con la montaña y que han supuesto un antes y un después en las infraestructuras de montaña en Aragón, enmarcando todas sus acciones dentro del concepto de desarrollo sostenible, de respeto y de amor a la montaña. En el año 2001, en su cuarta edición, la Diputación de Huesca decide que además del galardón Félix de Azara, debe tenerse en cuenta la ingente labor que desde empresas, colegios, instituciones, universidad y medios de comunicación se lleva a cabo en el tema medioambiental, motivo por el cual, junto al galardón, son numerosos los premios de reconocimiento que se entregan. Este año es David Gómez el merecedor de la más alta distinción. Su trabajo como guarda forestal en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara ha quedado trascendido por su labor como fotógrafo de la naturaleza y divulgador de la fauna, especialmente de las aves de este entorno. Su objetivo ha captado el medio natural de Huesca de forma especial. Imágenes llenas de sensibilidad que nos muestran un recorrido por la biodiversidad de la Sierra de Guara y que forman ya parte de nuestras retinas y nuestro corazón. En 2002, con la entrega del galardón a Peña Guara, se premia a la educación y el respeto a la montaña. Se calcula que en los últimos 10 años, cerca de 133.000 personas han recibido acciones de respeto y educación ambiental gracias a los programas deportivos y culturales de este club.
Asimismo, participan activamente en campañas de defensa de espacios de interés natural. 2003. La recuperación de los espacios vividos. Con la entrega del 6º galardón Félix de Azara a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, se premia el esfuerzo colectivo por la recuperación de Morillo de Tou y de Ligüerre de Cinca. Dos pueblos cuya población se vio abocada a la emigración como consecuencia de la construcción de embalses. En la actualidad, son un indudable referente turístico y de desarrollo respetuoso con el entorno natural. Es este también el año de la internacionalización, del encuentro de los dos lados del océano, de los dos mundos de Azara. São Gabriel, pueblo fundado por Azara en Brasil, y la Diputación de Huesca simbolizan el nuevo esfuerzo colectivo contemporáneo en torno a una figura histórica para ambas colectividades. Una biblioteca, edición de libros, recuperación de la historia azariana en el continente americano, que tiene su continuidad en trabajos científicos en los que también ha colaborado la Diputación. La publicación del libro de actas del primer Congreso sobre Félix de Azara, celebrado en Madrid, y que congregó a científicos y estudiosos de su obra venidos de diversas partes del mundo, es otro interesante camino, el de la ciencia, que también recorrió Félix. ...2004... La globalización. 7º galardón Félix de Azara a la Fundación Ecología y Desarrollo. Una institución que plantea su trabajo no solo en Aragón, sino en el resto de España y también en otros países. Pequeñas acciones que dan muestra de un trabajo necesario en un mundo más concienciado con su propia realidad y más consciente del necesario equilibrio con el medio ambiente. 2005. La investigación. El galardón entregado al Instituto Pirenaico de Ecología es el reconocimiento a la investigación, al trabajo científico que nos permite descubrir el efecto del ser humano sobre la naturaleza y prever la evolución de los ecosistemas. 2006. La Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés, ADELPA, acaba de cumplir 10 años de trabajo colectivo de 105 ayuntamientos, 3 mancomunidades y 4 comarcas del Pirineo, con el objetivo de proteger y promover los intereses comunes de sus ciudadanos, ejemplo de vida y compromiso en el Pirineo aragonés. Todos y cada uno de los galardones y premios Félix de Azara concedidos por la Diputación de Huesca son un reconocimiento necesario. Un compromiso con el que se ha pretendido también acercar los dos mundos de Azara, Huesca y Aragón, y América, potenciando el intercambio cultural y la investigación con localidades de Brasil y Paraguay, buscando aquello que nos une y nos hace más universales a los altoaragoneses. Se van a cumplir 10 años desde que se concedió el primer galardón Félix de Azara a Santiago Pena, y la Diputación de Huesca continúa persiguiendo el mismo objetivo: desarrollar y proteger nuestro enorme patrimonio natural, tomando el nombre de uno de los altoaragoneses más universales, que fue el naturalista Félix de Azara. Pero en estos últimos años hemos logrado dar además un importante salto para dotar a estas distinciones de un carácter científico e internacional, que no solo difunda el nombre de Huesca y de Félix de Azara, sino que también el serio compromiso de la sociedad altoaragonesa con la conservación de nuestro medio natural. Aunque las cifras son importantes y se cumplen 10 años desde el primer galardón Félix de Azara, el elemento más importante de este tiempo es el ejemplo de la comunidad de Azara. Una comunidad cuya memoria y punto de encuentro se simboliza en la entrega de los premios concedidos por la Diputación de Huesca, y que hoy reúne a científicos, escolares, empresas, instituciones, personas de diversos ámbitos comprometidos con que la herencia natural de este planeta acoja la vida de las generaciones venideras.
Las actividades medioambientales de la obra social de Caja de la Inmaculada tienen sentido desde hace muchísimos años en lo que sería una labor de concienciación, sobre todo del respeto al medio ambiente. Y en cuanto a la creación de programas propios, tanto educativos como de edición de publicaciones, que permitan acercar esa conservación del medio ambiente a todos los ciudadanos de Aragón. Como complemento a las publicaciones, quizá una de las labores importantes que hemos realizado en los últimos años ha sido el mantenimiento y la recuperación de la red de senderos en Aragón. Entendemos que los senderos son una herramienta importantísima para el fomento de la actividad al aire libre, pero también para preservar los habitantes en el medio rural. No hace mucho tiempo hubo una publicación importante que demostraba que cada euro invertido en senderos producía un valor añadido importante en esa zona. Bueno, pues hemos recuperado más de 4.000 kilómetros de senderos con la colaboración de la empresa Prames, y muchos de ellos han tenido después como continuidad una publicación de los GRs o PRs que permiten al gran público acercarse a esos senderos que antes no conocían. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar. El proyecto comenzó en abril del 2005 y comenzamos pues con un sondeo, que es lo que nos gustaría conocer de las plantas medicinales. Nos pareció el trabajo muy interesante, así que empezamos a investigar con los chavales, con la colaboración de los padres, y nos dimos cuenta que se extendía mucho y que teníamos que abordar pues pequeñas plantas, un pequeño número de plantas, 3 por aula, 3 en 3 años, 3 en 4, 3 en 5, y compartirlo con el resto de las aulas de infantil. Investigamos las 3 plantas con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, con toda la tecnología, información a través de internet, de los libros, del forestal que también nos ayudó, de todo el personal especializado y las propias familias que también nos iban narrando sus historias. El periódico Despertad, con su sección La Naja Natural, quiere contribuir a potenciar los valores ambientales de nuestro pueblo. Además, nos gustaría ser el canal difusor de todo nuestro patrimonio paisajístico y contribuir a su conservación. Creemos que con esta sección ha aumentado el interés por nuestro entorno. El periódico Despertad salió por primera vez a la calle en 1978. En esos 30 años de historia han sido numerosas las personas que han formado parte del equipo de redacción, de forma totalmente voluntaria. Pero el fin siempre ha sido el mismo: servir de nexo de unión entre todos los najinos, tanto los que tenemos la suerte de residir aquí en La Naja como los que viven fuera. La mejor forma de hacerlo era transmitir el devenir de nuestro pueblo, hacernos eco de las últimas noticias locales y comarcales y dar a conocer nuestra cultura, nuestras costumbres y lo mejor que tenemos, nuestras gentes. Hoy por hoy el periódico Despertad es una publicación consolidada que cuenta con 3 revistas anuales y una tirada de 400 ejemplares. Say it's true. There's nothing like me and you. Además de la conservación del quebrantahuesos, una de las líneas de trabajo de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
es la educación y sensibilización ambiental. Es una pieza fundamental para la conservación futura de los valores que preconizamos, ¿no?, en nuestro mensaje. Nuestro clima es cosa de todos es un programa de sensibilización y educación ambiental destinado a público escolar y adulto de los ámbitos pirenaico y cantábrico. Y bueno, el programa en concreto ha consistido en el desarrollo de unos talleres participativos en los que se intentaba mostrar al ciudadano cómo en gestos cotidianos podemos prevenir el problema del cambio climático, que afecta especialmente a las áreas de montaña por ser ecosistemas fríos en los que los cambios ambientales producen frecuentemente extinción de especies. Este juego es un juego de simulación donde hay 4 países con diferentes condiciones de partida y a partir de él se intenta averiguar cuáles son las consecuencias que tienen nuestras acciones y las acciones de los países en el cambio climático y cómo afecta también el cambio climático a cada país de manera diferente. Oh yes, I'm the great pretender, pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. Quise reflejar un poco lo que es la vida de la mujer en el campo. Entonces hice una fotografía de mi sogra, que la hicimos en el campo, en blanco y negro. La reveló mi marido en el laboratorio que tenemos en el pueblo, en San Lorenzo del Flumen, y en ella quise reflejar un poco pues, la vida dura del campo y más en torno a la mujer. El blanco y negro yo pienso que es mejor para reflejar la dureza de lo que es la cara de la mujer, ¿no? La realidad de lo que era su vida. Por eso lo quise hacer así. Tuvieron momentos muy duros y pues, eso quise reflejar en esa cara
pues toda la vida de una persona. Aquí en San Lorenzo pues estuvieron muchos años trabajando con la daya, mi suegro era dallador, y también puse el título por eso mismo, porque a pesar de ser una vida muy dura, ellos pues lo recordaban como muy buenos momentos. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. La Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés, ADELPA, es un ente con personalidad jurídica, de carácter voluntario y sin ánimo de lucro. Constituida en el año 1996, tiene como ámbito territorial el Pirineo Aragonés y como finalidad el proteger y promover los intereses comunes de las entidades locales asociadas, en especial los de tipo cultural, económico, científico, social y medioambiental, contribuyendo así a su desarrollo conjunto. Uno de sus principales objetivos ha sido servir como canal válido para la defensa y promoción de los intereses de todos sus miembros en cuestiones como la política de comunicaciones y telecomunicaciones, agricultura de montaña, equipamientos o espacios protegidos. Desde su constitución, ADELPA se ha distinguido por ser un activo foro de consenso, en el que se abordan las problemáticas específicas y se defienden los intereses comunes de los habitantes de un territorio montañoso y transfronterizo, con especificidades propias, entre las que destacan la escasez de población y la alta disponibilidad de recursos naturales en buen estado de conservación. Como foro de diálogo, en ADELPA se han abordado y consensuado asuntos vitales para el territorio pirenaico y sus habitantes, como la revisión de la política hidráulica, las comunicaciones terrestres y las telecomunicaciones, la definición de la Red Natura 2000 o el impulso de los procesos de Agenda 21 en los ayuntamientos y comarcas del macizo. 3 han sido hasta la fecha las personas que han ejercido el cargo de presidente. La primera fue Rosa Pallaruelo, presidenta también en aquel momento de la Mancomunidad de Sobrarbe. Posteriormente, en 1999, fue elegido Pedro Santorromán, que ocupó el cargo hasta su fallecimiento en mayo de 2005, fecha desde la cual ejerce la presidencia Jaime Vicente Franco. En el año 95, en la comarca del Sobrarbe, se hizo una asamblea de ayuntamientos y mancomunidades en la que se acordó crear lo que se denominó en aquel momento Mesa del Agua, que abordaba problemáticas hídricas. Posteriormente, en el año 96, fue cuando esta asociación, lo que se creó como tal, Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés, con la intención de no solamente defender a los habitantes del Pirineo en problemas hídricos, sino en todos los problemas e intereses que son comunes a todo el Pirineo. Entre las actividades más recientes desarrolladas por la asociación, destaca en octubre de 2006 la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca y ADELPA para mejorar el suministro y calidad de las aguas en los municipios de la zona pirenaica. En el ámbito de la comunicación, edita la publicación periódica Revista de Estudios Territoriales del Pirineo Aragonés, con la que pretende mantener a sus socios, así como a otras administraciones e instituciones, informados acerca de sus actividades y de todos aquellos temas que considera relevantes para el ámbito social de la asociación. Tras 10 años de trabajo en ADELPA, creo que hemos conseguido o estamos consiguiendo los objetivos que tenía esta asociación, que es luchar por unos intereses comunes y con unas problemáticas comunes a todos nuestros asociados y hacer una representación no solamente de ayuntamientos o de comarcas, sino de los habitantes del Pirineo, consiguiendo, creo que esta es la parte más importante, no solamente la mejor calidad de vida de la gente del Pirineo, sino un Pirineo vivo, con gente que vive aquí, con un futuro para nuestras generaciones futuras.
Señor presidente del Gobierno de Aragón, señor presidente de la Diputación de Huesca, señoras y señores diputados, galardonados y premiados, señoras y señores, amigos, buenos días y bienvenidos. Muchas gracias también por acompañarnos a esta gala de entrega de la 9ª edición de los premios Félix de Azara. Félix de Azara fue militar, ingeniero, explorador, cartógrafo, antropólogo, etnógrafo, zoólogo, geógrafo, humanista, pero sobre todo y ante todo fue naturalista, del somontano, de tierra adentro, que un día parte a Sudamérica para una misión de tan apenas unos meses y que acabó recorriendo durante 20 años el Uruguay y el Río de la Plata. Un hombre comprometido con la naturaleza, pero también un hombre con compromiso social y político, que le hizo rechazar en 1815 la Orden de Isabel la Católica en protesta por los ideales absolutistas que entonces reinaban en España. En sus viajes, y me atrevo a decir que casi por aburrimiento, tomó interés en los animales de las zonas que visitaba, aportando todas sus observaciones. Azara describió casi 500 especies, de las cuales la mitad de ellas eran desconocidas, eran especies nuevas. Incluso se planteó la posibilidad de la evolución de las especies, sobre lo que medio siglo después levantó sus teorías Darwin. Por esto y por muchas cosas más, la Diputación de Huesca, tomando el testigo de Félix de Azara y reconociendo el espíritu de este oscense, quiere potenciar el conocimiento naturalista y concienciar sobre el medio ambiente a través de estos premios que hoy aquí ahora entregamos. Es tradición que en este acto de entrega contar con una persona relacionada con la investigación, el medio ambiente o el estudio y la vida en torno a Félix de Azara. En esta edición contamos con la presencia de Joaquín Fernández Pérez, gaditano de Jerez de la Frontera, zoólogo y biólogo, ha sido presidente y vicepresidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural, entre otras muchas cosas, y actualmente es director del Departamento de Biología Celular en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Las líneas de investigación que actualmente dirige están relacionadas con el estudio de los aspectos históricos, botánicos y ambientales de los árboles de la quina, o también las relaciones entre arte, ciencia y naturaleza. Participante ha sido en congresos internacionales, profesor invitado y visitante de numerosas universidades, director de tesis doctorales y acreditado investigador. Divulgador científico por vocación, conferenciante, asesor, director de documentales para televisión, editor y fundador de revistas especializadas y, naturalmente, también autor de numerosos trabajos publicados en las más prestigiosas revistas científicas. Una de sus publicaciones, por poner tan solo un ejemplo, es una edición con capítulo introductorio del libro de Félix de Azara, Apuntamientos para la historia natural de los pájaros del Paraguay y Río de la Plata, editado en 1992. Invito a este escenario, a este atril, al profesor Joaquín Fernández Pérez, por favor. Señor presidente del Gobierno de Aragón, señor presidente de la Diputación de Huesca, autoridades, señoras, señores, grandes y pequeños, porque hay muchos pequeños que serán el futuro. Félix de Azara, un naturalista heterodoxo. Ese es el título de las pocas palabras que voy a pronunciar. Voy a dar lectura a una serie de sentencias que pueden ilustrar con la mayor brevedad posible algunos hechos que tuvieron que ver con Félix de Azara y su destino americano, y otras que son sus propias palabras escritas en distintas ocasiones. Estas últimas nos servirán para acercarnos de una forma muy sintética a su figura de naturalista heterodoxo. 1. Habrá una paz perpetua y constante, así por mar como por tierra, en cualquier parte del mundo, entre las dos naciones española y portuguesa, con olvido total de lo pasado y de cuanto hubieran obrado las dos, en ofensa propia. Se nombrarán comisarios por sus majestades católica y fidelísima, o se dará facultad a los gobernadores de las provincias para que ellos o las personas que eligieren, las cuales sean de conocida probidad, inteligencia y conocimiento del país, juntándose en los parajes de la demarcación, señalen dichos puntos
con arreglo a los artículos de este tratado, otorgando los instrumentos correspondientes y formando mapas puntual de toda la frontera que reconocieren y señalaren. Son los artículos 1 y 15 del Tratado Preliminar sobre los límites de los estados pertenecientes a las coronas de España y Portugal en la América Meridional, ajustado y concluido en San Lorenzo el 11 de octubre de 1777. Los tratados se hacen en los despachos de las Cortes de los Reinos. Creemos que con buena intención, pero sin tener la más remota idea de los lugares en los que hay que establecer las fronteras. La realidad territorial acaba condenando y haciendo inútil lo acordado en los despachos por la falta de una información adecuada. Hay numerosos ejemplos de ello y muchos de los actuales conflictos fronterizos tienen este origen. Solo recorriendo llanuras, cuchillas, que esas como llaman en el Río de la Plata las cordilleras, o los cauces de los ríos, se conoce el territorio que se debe partir en dos. Félix de Azara fue condenado a una misión imposible: realizar tareas de demarcación sin apoyo de los gobiernos locales y sin el compromiso de encontrarse sobre el terreno con los portugueses para discutir la línea fronteriza. Pero tanto su extraordinaria tenacidad como su arraigado sentido del deber le permitieron mantenerse justo y honesto en su trabajo, dirigiendo una de las comisiones de demarcación para hacer efectivo este importante tratado que pretendía la utopía perseguida por todos, entonces y ahora, de una paz perpetua y constante. 2. Estas son palabras de Azara. El interés de los portugueses de no determinar los límites de su territorio en América con el de España es porque siempre que aquella nación no los encuentra bien fijados, tiene por costumbre introducirse en el territorio del vecino cuanto puede, y esta costumbre se verifica desde el descubrimiento de las Américas, y una vez que ha tomado posesión de un país, sostiene que es una propiedad sin querer soltarlo. Este abuso proviene de que el gobierno español, que no tiene ningún conocimiento del territorio de sus Américas, ha mirado siempre esta usurpación con indiferencia. Fin de la cita. Esto fue lo que se encontró Azara en su trabajo de demarcación. Por una parte, la propensión portuguesa a ocupar tierras que no eran suyas, y por otra, la desidia o corrupción de los gobernantes españoles para efectuar justas reclamaciones en aquellos lugares en los que no había población española. Por eso Azara siempre recomendó poblar las fronteras, estimando que esos nuevos pobladores estarían dispuestos a defender sus tierras contra cualquier tipo de invasión. Los lugares despoblados están siempre a merced de cualquiera que los invada. Fue su lucha contra los oídos sordos de los gobernantes venales, a los que denunció con valentía en numerosas ocasiones. 3. Encontrándome en un país inmenso que me parecía desconocido, ignorando casi siempre lo que pasaba en Europa, desprovisto de libros y de conversaciones agradables e instructivas, no podía apenas ocuparme más que de los objetos que me presentaba la naturaleza. Me encontré, pues, casi forzado a observarla y veía a cada paso seres que fijaban mi atención porque me parecían nuevos. Comencé a observar, comprar, matar y describir los animales que veía con el fin de que mis noticias aprovecharan a la historia natural. Fin de la cita. Félix de Azara no tenía vocación de naturalista al salir de España. Ese no había sido nunca su propósito, pero ante la novedad de lo que ve con sus propios ojos, se empeñará en describir a los cuadrúpedos, a las aves y a la naturaleza en general. Sin libros y sin la necesaria instrucción, su intuición y agudeza le guiarán por el camino de la descripción sencilla y veraz, la primera de la época, que tiene como característica su independencia de otros naturalistas consagrados. En su infancia, libre en los alrededores de Barbuñales, había observado los animales y sus actividades. Con seguridad lo hizo para dar salida a su extraordinaria curiosidad por los animales y el campo, que ni en sus días postreros abandonaría. De esta forma, en contacto continuo con la naturaleza, pudo pasar los años americanos de tedio, de desazón, de espera y hasta de irritación, ocupando su tiempo en esta actividad intelectual que casi le llenaba la vida. La falta de libros y su escasa formación como naturalista le enfrenta a la cruda realidad de la observación sin ninguna guía, ni de personas
ni de libros, y no le queda otra opción que desmentir ante sus propias experiencias lo que afirman otros autores que no han visto lo que él ve o que lo conocen solo a través de lo que dicen los libros. El mejor naturalista, lo sabemos todos, es el que sale al campo y observa con sus propios ojos la geología, la vegetación, la fauna o las personas que viven allí. Félix de Azara fue un naturalista de campo y no de gabinete. No describe nada de lo que no está seguro y haya visto con sus propios ojos. 4. He comido pan sin gran afición por él, hasta la edad aproximada de 25 años. Pero habiendo experimentado en aquellos últimos años una dificultad en la digestión, que me dejaba el cuerpo en un estado de pesadez e incomodidad diariamente después de comer, consulté a un hábil médico en Madrid. Este doctor pensó que la causa de mi indisposición podía provenir del pan y me aconsejó hacer la prueba de la privación de este alimento. Lo ejecuté y bien pronto desaparecieron mis molestias. La privación de pan, lejos de dar mal gusto a otros manjares, contribuye, por el contrario, a hacerme encontrar un gusto mucho más agradable que cuando yo los mezclaba con este alimento general del hombre. Nada reemplaza la falta del pan en mi manera de vivir. Observo que soy un poco más inclinado a las legumbres y al pescado que a la carne. Por lo demás, no es tan extraño que yo no coma pan, pues todos los habitantes de los países que he recorrido no lo comen y viven tanto o más que nosotros sin comer más que carne asada. Fin de la cita. Este testimonio podría hacernos ver a nuestro personaje como una persona extravagante, por el hecho notable de no comer pan en aquellos años en los que este alimento era una parte esencial de la dieta. Pero pienso que lo que hace es darnos pistas sobre su independencia hacia cualquier hábito o costumbre inveterada, su voluntad para prescindir de cualquier cosa. De la misma manera que lo vincula con todas esas personas que pueden sobrevivir con absoluta austeridad, sin lujos y viviendo de la manera más digna que pueden entre las numerosas incomodidades que se suelen presentar en aquellas tierras feraces de calores insoportables, lluvias torrenciales o gélidas noches cuando sopla el inclemente viento del sur antártico. 5. Del poco caso que hacen los naturalistas de los colores, de no saberlos explicar y de usar el mismo descuido en las medidas y formas, nace la confusión y el lastimoso desorden en que está la ornitología. Como no he leído obra que la de Monsieur Buffon, me he visto como forzado a preferirle en mis críticas, pero es bien fácil conocer que no son tanto contra él como contra viajeros y naturalistas de quienes copió los errores que impugno. Fin de la cita. Destaca Azara el desorden y falta de rigor de la ornitología de su época, sobre todo de la que él mejor conocía, la del conde de Buffon. Este ocasional naturalista francés lo fue solo a partir de ser nombrado por el rey de Francia director del Gabinete de Historia Natural de París. Se limitó a comprar y ver los pájaros americanos disecados y muchas de sus observaciones estaban basadas en relatos, en ocasiones fantásticas, de diferentes viajeros. Buffon fue un naturalista de gabinete, eso sí, erudito, mientras que Azara, que estaba perplejo ante los disparates que pudo leer, solo hablaba de lo que había visto con sus propios ojos. 6. No las creo, las uniones ilícitas, mestizaje o hibridación, ni encuentro motivo para que las haya, pues cuando a alguno le falta pareja, tolera su necesidad, que no es tan urgente como en los animales domésticos, ni suficiente para hacerle infiel a la naturaleza, y preferirá más bien agregarse a alguna pareja, como lo he observado en los gorriones de mi tierra. A veces, con estudio y a veces por casualidad, se han llegado a formar algunas razas y variedades que vemos en los animales domésticos. Yo no sé por qué se recurre a influjos conjeturales de clima para explicar las variedades de color, cuando es mucho más sencillo y probable y natural que de dos individuos comunes nazca uno de otro color que se perpetúe, pues esto es cosa que se ve acaecer en muchos y diversos climas y en el mismo de diversos modos. Fin de la cita. Estas son algunas de las críticas que Azara planteó a las ideas de Buffon, ideas compartidas por casi todos los naturalistas de la época. La primera cuestión hace alusión a un hecho bien reconocido. Cuando algunas aves no encuentran pareja, se unen a una ya formada y cuando apenas quedan ejemplares, recurren ante la soledad a formar tríos. Eso es lo que les pasa a las águilas imperiales, que se encuentran, como todos ustedes saben, en peligro de extinción.
Lo que no ocurre nunca, como bien señala Azara, es que busquen relación con otra especie distinta. Las siguientes hacen alusión a que Buffon y otros naturalistas consideraban que las variaciones en las especies se producían por cambios en los hábitos, en la alimentación o en el clima, mientras que nuestro naturalista, de forma más adecuada, consideraba que las variaciones en los individuos eran producidas por simple casualidad o azar. Se acercaba así a las explicaciones que algunas décadas después daría el gran naturalista inglés Charles Darwin en su libro sobre el origen de las especies, publicado en 1859. Darwin había leído con gran detalle los libros de nuestro naturalista, escritos a principios del siglo XIX, y había pensado mucho sobre sus argumentaciones. Por ello, Azara puede ser considerado como un precursor de Darwin, y es muy probable que este último no hubiera tenido ningún reparo en reconocerlo. 7. He pasado los 20 mejores años de mi vida en el último rincón de la Tierra, olvidado aún de mis amigos, sin libros ni trato racional, y viajando continuamente por desiertos y bosques inmensos y espantosos, comunicando únicamente con aves y fieras. De estas, pues, he escrito la historia natural de los cuadrúpedos. Fin de la cita. Este es el testimonio más lastimero de Azara sobre su estancia en América. Está convencido de que pudiera haber hecho muchas más cosas en su vida si hubiera permanecido en España, pero su destino era acabar perdido en un lugar remoto, comunicando únicamente con aves y fieras. Creemos que a su regreso lo que encontró en España no fue tampoco de su satisfacción, como ilustrado que era, y debió añorar esa comunicación con la naturaleza que nada le pedía y le daba todo a cambio. Su única ilusión, una vez de vuelta, fue ver publicados sus trabajos, realizados en aquellos inhóspitos parajes, pero que a la vez mostraban una singular belleza. 8. No espero verla, se refiere a su obra, estimada en este país, se refiere a España, donde el gusto por la ciencia y sobre todo por la historia natural está absolutamente dado de lado. Azara conocía la indolencia de algunas autoridades y de muchas personas hacia la ciencia o hacia el conocimiento en general, única arma, por otra parte, como él bien sabía, para que el hombre pueda vivir mejor en un mundo más justo. Insiste a la vez en un atributo que siempre se ha asignado a los españoles y que no es la envidia, como muchos pregonan, porque la envidia, pensamos, puede ser muy estimulante, ya que permite tratar de parecerse o superar al envidiado. Se trata de algo mucho peor, del desprecio, el desprecio por cuanto se ignora. 9. Dejé de preguntar y de oír lo que querían decirme y aún borré las noticias adquiridas por relación, sin perdonar otras que las de muy raros sujetos cuya verdad tenía bien experimentada. Esta frase, pronunciada por Azara para mostrar su independencia de cualquier autoridad científica de la época, es la que lo retrata mejor como un heterodoxo de la ciencia. Actualmente podemos definir a un científico heterodoxo como aquel que no se pliega ante la autoridad de nadie o ante explicaciones científicas admitidas, sino que es capaz de proponer otras novedosas y revolucionarias, con todo el riesgo que eso conlleva en una comunidad científica. Hoy se reconoce que es más interesante y productivo proponer nuevas explicaciones ante los mismos hechos que seguir insistiendo sobre las admitidas. De forma coloquial, se suele decir investigar más de lo mismo, siendo como son siempre estas últimas explicaciones, las consensuadas en cierta medida algo o bastante erróneas. 10 y último. El hombre tiene influencia sobre la naturaleza y produce una especie de alteración o cambio en ella. Fin de la cita. Azara es consciente de esas alteraciones que el hombre ha producido en el planeta. Imaginemos lo que diría hoy al ver cómo nos vemos abocados a esa gran catástrofe que puede producir el cambio climático provocado por las emisiones de CO2. Azara ha observado los cambios producidos en el Paraguay y el Río de la Plata, donde la introducción por parte de los españoles de diversos cultivos agrícolas y sobre todo de rebaños de ganado, sobre todo vacas, caballos y asnos, que se habían multiplicado de forma extraordinaria, habían alterado de manera considerable en los últimos 100 años aquellas tierras antes vírgenes. Por ello, podemos considerar a Félix de Azara no solo como un predecesor de las explicaciones darwinistas de la evolución por selección natural, sino también como un precursor y un defensor de la conservación de la naturaleza. Doble motivo
para que estos premios de la Diputación Provincial de Huesca, que ya van por su 9ª o 10ª edición, lleven su nombre. Muchas gracias y mis felicitaciones a todos los premiados. Muchas gracias, profesor. En 1996, la Diputación de Huesca tomó la iniciativa de poner en marcha el reconocimiento medioambiental al que puso el merecido nombre de Félix de Azara. Durante todo este tiempo y en estos premios hemos podido comprobar cómo los proyectos y el trabajo de colegios, empresas, instituciones y personas comprometidas con el medio natural y en una provincia como Huesca es un valor en alza. Esto que vamos a ver es un resumen de 10 años de apuesta por el medio ambiente. Hay personas capaces de imaginar, de dibujar sueños en un papel, en las estrellas. Quizás sea la imaginación la verdadera fuerza que mueve el mundo. O quizás es la curiosidad la que impulsa al ser humano a adentrarse en lo desconocido para incorporar el conocimiento a su civilización. En cualquiera de los casos, es a veces el azar o el destino el que cambia los rumbos. Fue en 1996 cuando el destino y el acierto eligieron el nombre de Félix de Azara para unos reconocimientos medioambientales promovidos por la Diputación de Huesca. De repente, 254 años después de su nacimiento, el nombre y la vida apasionante de Félix de Azara volvían, de la mano de la Diputación de Huesca, a tener protagonismo en su tierra, en Aragón, en Huesca, en Barbuñales. Con ese sencillo gesto, el de poner a unos premios el nombre de Félix de Azara, la Diputación de Huesca recuperaba el sueño de Azara, el mundo que Félix había descubierto en América, fruto sin duda de su curiosidad e inquietud, el sueño de la evolución de las especies. Diez años de Félix de Azara. Esa evolución ha marcado la historia de un premio plagado de vivencias, con el que la Diputación de Huesca ha sido capaz de vincular su trayectoria y voluntad medioambiental a personas diversas que desde su condición han compartido siempre el espíritu de Azara. ...1996... Santiago Pena Capdevila, el último del Estal. Cuando los últimos moradores del Estal, un pequeño pueblo del Montsec a caballo entre las provincias de Huesca y Lérida, abandonaron su pueblo en busca de mejor futuro, Santiago Pena decidió quedarse y hacer de la tierra que le vio nacer su medio de vida y morada. Vivía en la escuela del pueblo, el último edificio en pie del conjunto urbano, y como él mismo dijo: estoy aprendiendo a morir en la escuela donde aprendí a vivir. 1997. Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. La lucha por la conservación del quebrantahuesos forma parte del intento por preservar la biodiversidad del planeta que diariamente contempla la desaparición de especies animales. El quebrantahuesos y otras especies de aves carroñeras se encuentran en serio peligro de extinción y en Huesca disfrutan de un hábitat privilegiado. 1998. Prames. Juventud y experiencia se combinan en esta empresa para emprender los proyectos más innovadores relacionados con la montaña y que han supuesto un antes y un después en las infraestructuras de montaña en Aragón, enmarcando todas sus acciones dentro del concepto de desarrollo sostenible, de respeto y de amor a la montaña.
En el año 2001, en su cuarta edición, la Diputación de Huesca decide que además del galardón Félix de Azara, debe tenerse en cuenta la ingente labor que desde empresas, colegios, instituciones, universidad y medios de comunicación se lleva a cabo en el tema medioambiental, motivo por el cual, junto al galardón, son numerosos los premios de reconocimiento que se entregan. Este año es David Gómez el merecedor de la más alta distinción. Su trabajo como guarda forestal en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara ha quedado trascendido por su labor como fotógrafo de la naturaleza y divulgador de la fauna, especialmente de las aves de este entorno. Su objetivo ha captado el medio natural de Huesca de forma especial. Imágenes llenas de sensibilidad que nos muestran un recorrido por la biodiversidad de la Sierra de Guara y que forman ya parte de nuestras retinas y nuestro corazón. En 2002, con la entrega del galardón a Peña Guara, se premia a la educación y el respeto a la montaña. Se calcula que en los últimos 10 años, cerca de 133.000 personas han recibido acciones de respeto y educación ambiental gracias a los programas deportivos y culturales de este club. Asimismo, participan activamente en campañas de defensa de espacios de interés natural. 2003. La recuperación de los espacios vividos. Con la entrega del 6º galardón Félix de Azara a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, se premia el esfuerzo colectivo por la recuperación de Morillo de Tou y de Ligüerre de Cinca. Dos pueblos cuya población se vio abocada a la emigración como consecuencia de la construcción de embalses. En la actualidad, son un indudable referente turístico y de desarrollo respetuoso con el entorno natural. Es este también el año de la internacionalización, del encuentro de los dos lados del océano, de los dos mundos de Azara. São Gabriel, pueblo fundado por Azara en Brasil, y la Diputación de Huesca simbolizan el nuevo esfuerzo colectivo contemporáneo en torno a una figura histórica para ambas colectividades. Una biblioteca, edición de libros, recuperación de la historia azariana en el continente americano, que tiene su continuidad en trabajos científicos en los que también ha colaborado la Diputación. La publicación del libro de actas del primer Congreso sobre Félix de Azara, celebrado en Madrid, y que congregó a científicos y estudiosos de su obra venidos de diversas partes del mundo, es otro interesante camino, el de la ciencia, que también recorrió Félix. ...2004... La globalización. 7º galardón Félix de Azara a la Fundación Ecología y Desarrollo. Una institución que plantea su trabajo no solo en Aragón, sino en el resto de España y también en otros países. Pequeñas acciones que dan muestra de un trabajo necesario en un mundo más concienciado con su propia realidad y más consciente del necesario equilibrio con el medio ambiente. 2005. La investigación. El galardón entregado al Instituto Pirenaico de Ecología es el reconocimiento a la investigación, al trabajo científico que nos permite descubrir el efecto del ser humano sobre la naturaleza y prever la evolución de los ecosistemas. 2006. La Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés, ADELPA, acaba de cumplir 10 años de trabajo colectivo de 105 ayuntamientos, 3 mancomunidades y 4 comarcas del Pirineo, con el objetivo de proteger y promover los intereses comunes de sus ciudadanos, ejemplo de vida y compromiso en el Pirineo aragonés. Todos y cada uno de los galardones y premios Félix de Azara concedidos por la Diputación de Huesca son un reconocimiento necesario. Un compromiso con el que se ha pretendido también acercar los dos mundos de Azara, Huesca y Aragón, y América, potenciando el intercambio cultural y la investigación con localidades de Brasil y Paraguay, buscando aquello que nos une y nos hace más universales a los altoaragoneses. Se van a cumplir 10 años desde que se concedió el primer galardón Félix de Azara
A Santiago Pena y la Diputación de Huesca continúa persiguiendo el mismo objetivo: desarrollar y proteger nuestro enorme patrimonio natural, tomando el nombre de uno de los altoaragoneses más universales, que fue el naturalista Félix de Azara. Pero en estos últimos años hemos logrado dar además un importante salto para dotar a estas distinciones de un carácter científico e internacional, que no solo difunda el nombre de Huesca y de Félix de Azara, sino que también el serio compromiso de la sociedad altoaragonesa con la conservación de nuestro medio natural. Aunque las cifras son importantes y se cumplen 10 años desde el primer galardón Félix de Azara, el elemento más importante de este tiempo es el ejemplo de la comunidad de Azara. Una comunidad cuya memoria y punto de encuentro se simboliza en la entrega de los premios concedidos por la Diputación de Huesca y que hoy reúne a científicos, escolares, empresas, instituciones, personas de diversos ámbitos comprometidos con que la herencia natural de este planeta acoja la vida de las generaciones venideras. Es la historia de 9 ediciones, de 10 años de premios que vamos a comenzar a partir de este momento a conceder en esta 9 edición. Cada vez hay más empresas convencidas de que el medio ambiente y la conservación del medio natural son estratégicos para el desarrollo. Y cada vez hay más empresas, afortunadamente, que consideran el medio ambiente no como un gasto, sino como una inversión. Conozcamos un poco más al premiado de este año. Las actividades medioambientales de la obra social de Caja de Ahorros Inmaculada tienen sentido desde hace muchísimos años en lo que sería una labor de concienciación, sobre todo del respeto al medio ambiente. Y en cuanto a la creación de programas propios, tanto educativos como de edición de publicaciones que permitan acercar esa conservación del medio ambiente a todos los ciudadanos de Aragón. Como complemento a las publicaciones, quizá una de las labores importantes que hemos realizado en los últimos años ha sido el mantenimiento y la recuperación de la red de senderos en Aragón. Entendemos que los senderos son una herramienta importantísima para el fomento de la actividad al aire libre, pero también para preservar los habitantes en el medio rural. No hace mucho tiempo hubo una publicación importante que demostraba que cada euro invertido en senderos producía un valor añadido importante en esa zona. Bueno, pues hemos recuperado más de 4.000 kilómetros de senderos con la colaboración de la empresa Prames y muchos de ellos han tenido después como continuidad una publicación de los GRs o PRs que permiten al gran público acercarse a esos senderos que antes no conocían. Ruego por favor al señor José María Morera, presidente del Área de Desarrollo de la Diputación de Huesca, que nos acompañe aquí para proceder a la entrega de este premio, por favor. Premio Félix de Azara en su apartado Empresas 2006 a obra social de Caja Inmaculada por su programa CAI, Naturaleza y Medio Ambiente. Recoge el premio Pedro Camarero, director de la Obra Social y Cultural de Caja Inmaculada. Accesit en la categoría de empresas a Javierres Sociedad Limitada, dedicada al movimiento de tierras y extracción de áridos.
recoge el premio Antonio Javierde, director gerente de la empresa. Son gestores de residuos no peligrosos procedentes de construcción y demolición. Esta empresa cuenta con un alto grado de sensibilización hacia el aspecto ambiental y la responsabilidad social corporativa y hace especial incidencia en el control del ruido, de consumo de agua y de consumo de combustibles fósiles. Tiene asumidos compromisos de apoyo en iniciativas internacionales, cuenta con las máximas distinciones en relación con la sostenibilidad. Muchas gracias. La fuerza y el interés de los escolares tiene su imagen más directa en los premios escolares Félix de Azara. Buena muestra de ese interés es la cantidad de estudiantes, de chavales, de niños, de niñas, que como han podido ustedes ver nos acompañan hoy en este salón de actos y que han llegado desde Biescas y desde Benasque. Conozcamos el premio Félix de Azara en su categoría infantil. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar. El proyecto comenzó en abril del 2005 y comenzamos pues con un sondeo que es lo que nos gustaría conocer de las plantas medicinales. Nos pareció el trabajo muy interesante, así que empezamos a investigar con los chavales, con la colaboración de los padres, y nos dimos cuenta que se extendía mucho y que teníamos que abordar pues pequeñas plantas, un pequeño número de plantas, 3 por aula, 3 en 3 años, 3 en 4, 3 en 5, y compartirlo con el resto de las aulas de infantil. Investigamos las 3 plantas con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, con toda la tecnología, información a través de internet, de los libros, del forestal que también nos ayudó, de todo el personal especializado y las propias familias que también nos iban narrando sus historias. Invito a que nos acompañe en el escenario el señor Antonio Romero, diputado portavoz del Partido Popular en la Diputación de Huesca. Premio escolar categoría infantil al Colegio Rural Agrupado Alta Ribagorza de Benasque por su proyecto Plantas Medicinales en el Valle de Benasque. Recoge el premio en nombre de los 54 alumnos y los profesores que han participado en el proyecto María Pilar Carrera, directora del centro, y María Lourdes Ascaso, profesora coordinadora del proyecto. En esta ocasión, el jurado de los premios Félix de Azara ha concedido dentro de esta categoría infantil un accésit al Colegio Rural Agrupado Alto Gállego de Biescas por sus trabajos Día del Árbol Celta y Calendario Celta. Pido que suban al escenario a recoger este premio a Fernando Gracia, director del centro, y los profesores Celia Llué y Manuel Campo. Un proyecto que intenta acercar a los chavales a la naturaleza a través de la magia y el misterio del mundo celta. Seguimos con la entrega de premios, en este caso la categoría Medios de Comunicación, unos medios necesarios en nuestra sociedad para difundir los valores medioambientales y también concienciar a los ciudadanos de la importancia del respeto al medio ambiente. El premio Félix de Azara para los medios de comunicación social en esta edición es un buen ejemplo de ello. Veamos un vídeo del premiado en esta edición. El periódico Despertad, con su sección La Naja Natural, quiere contribuir a potenciar los valores ambientales de nuestro pueblo. Además, nos gustaría ser el canal difusor de todo nuestro patrimonio paisajístico y contribuir a su conservación. Creemos que con esta sección ha aumentado el interés por nuestro entorno. El periódico Despertad salió por primera vez a la calle en 1978. En esos 30 años de historia han sido numerosas las personas que han formado parte del equipo de redacción, de forma totalmente voluntaria.
Pero el fin siempre ha sido el mismo: servir de nexo de unión entre todos los najinos, tanto los que tenemos la suerte de residir aquí en La Naja como los que viven fuera. La mejor forma de hacerlo era transmitir el devenir de nuestro pueblo, hacernos eco de las últimas noticias locales y comarcales y dar a conocer nuestra cultura, nuestras costumbres y lo mejor que tenemos, nuestras gentes. Hoy por hoy el periódico Despertad es una publicación consolidada que cuenta con 3 revistas anuales y una tirada de 400 ejemplares. Say it's true. There's nothing like me and you. Invito al escenario para que haga entrega de este premio al señor Gonzalo Lapetra, diputado portavoz del Partido Aragonés en la Diputación de Huesca. Premio a los medios de comunicación Félix de Azara, a la Asociación Cultural Despertad de La Naja por su sensibilidad y trabajo de concienciación a través de la sección La Naja al Natural de su periódico. Recogen el premio Yolanda Gazol y María Pilar Callao. Accessit en la categoría de medios de comunicación al trabajo El Agua, un sueño, un destino, de Localia Televisión Huesca. Recoge el premio Eduardo Villuendas. Muchas gracias. Las entidades sin ánimo de lucro son el siguiente apartado de premiados. Veamos, conozcamos algo más del ganador. Además de la conservación del quebrantahuesos, una de las líneas de trabajo de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos es la educación y sensibilización ambiental. Es una pieza fundamental para la conservación futura de los valores que preconizamos, ¿no?, en nuestro mensaje. Nuestro clima es cosa de todos es un programa de sensibilización y educación ambiental destinado a público escolar y adulto de los ámbitos pirenaico y cantábrico. Y bueno, el programa en concreto ha consistido en el desarrollo de unos talleres participativos en los que se intentaba mostrar al ciudadano cómo en gestos cotidianos podemos prevenir el problema del cambio climático, que afecta especialmente a las áreas de montaña por ser ecosistemas fríos en los que los cambios ambientales producen frecuentemente extinción de especies. Este juego es un juego de simulación donde hay 4 países con diferentes condiciones de partida y a partir de él se intenta averiguar cuáles son las consecuencias que tienen nuestras acciones y las acciones de los países en el cambio climático y cómo afecta también el cambio climático a cada país de manera diferente. Oh yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend. Invito a este escenario para proceder a la entrega de este premio al señor Ramón Miranda, diputado provincial del Grupo Socialista. Premio a las entidades sin ánimo de lucro para la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos por su proyecto de educación ambiental para la prevención de la contaminación y el cambio climático. Nuestro clima es cosa de todos. Recoge el premio Óscar Díez, presidente de la Fundación. Accessit en la categoría de entidades sin ánimo de lucro a la Asociación Cultural Castillo de Troncedo por sus actividades medioambientales. Recoge el premio Pilar Ciudad. La investigación, sin ninguna duda, fue una de las facetas en las que Félix de Azara fue precursor. Hoy día los investigadores hacen gala de las virtudes de aquellos ilustrados de la época de Azara, que con su observación y curiosidad marcan los caminos de las sociedades hacia el bienestar. Vamos a proceder a la entrega de las becas de investigación Félix de Azara en su 9ª edición. Para ello, invito en esta ocasión que nos acompañe en el escenario al señor Javier Mur, diputado portavoz de Chunta Aragonesista en la Diputación de Huesca. Reciben beca los proyectos La gestión cinegética en la comarca de Los Monegros, los SIG como herramienta para su correcta gestión, presentado por David Fernández Cubero, quien recoge también el premio. Beneficios de un comportamiento respetuoso con el medio ambiente para las empresas industriales de Huesca, presentado por Josefina Lucía Murillo Luna y Juan Carlos Ramón Solans Prat, de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales. Recoge el premio en su nombre Sofía Gorgemans.
Bueno, pasamos al siguiente de los premios, en este caso, funcionamiento y evolución del sistema fluvial, valoración ecológica y criterios de actuación en el río Aragón entre Jaca y el embalse de Illesa, presentado por Alfredo Llero Ojeda y David Granado García. Recoge el premio David Granado García. Félix de Azara en sus estudios no aportó animales disecados, sino únicamente sus manuscritos sobre los mamíferos y reptiles del Paraguay y Río de la Plata. Por eso, otro de los apartados de estos premios son las ayudas a la edición, con las que los premios Félix de Azara y la Diputación de Huesca quieren fomentar la edición de publicaciones que fomenten la difusión de la actividad medioambiental y natural. Los libros son importantes en la comunicación, han sido y siguen siendo el soporte en la que el saber se ha transmitido de generación en generación. Invito para hacer entrega de estas ayudas a que nos acompañe aquí en el escenario el señor Francisco Jordán Durries, descendiente de la familia de Félix de Azara. Ayudas a la edición para Las variedades de olivo del somontano del autor Javier Viñuales Andreu, que es quien recoge el premio, y para El viaje de las grullas del autor Carlos Enríquez Martín, quien también recoge personalmente el premio. Todas las categorías, todos los premios son importantes, pero llega ahora uno que tiene un carácter especial. Es este año su primera convocatoria, es por tanto la novedad de esta 9ª edición y lleva el nombre de uno de los fotógrafos de naturaleza más querido y recordado de la provincia de Huesca, David Gómez Samitier. La fotografía es una de las formas más directas para transmitir emociones y sentimientos de los paisajes, pero también las emociones y los sentimientos de las personas. quise reflejar un poco lo que es la vida de la mujer en el campo. Entonces hice una fotografía de mi sogra, que la hicimos en el campo,
en blanco y negro. La reveló mi marido en el laboratorio que tenemos en el pueblo, en San Lorenzo del Flumen, y en ella quise reflejar un poco pues, la vida dura del campo y más en torno a la mujer. El blanco y negro yo pienso que es mejor para reflejar la dureza de lo que es la cara de la mujer, ¿no? La realidad de lo que era su vida. Por eso lo quise hacer así. Tuvieron momentos muy duros y pues eso quise reflejar en esa cara pues toda la vida de una persona. Aquí en San Lorenzo pues estuvieron muchos años trabajando con la daya. Mi suegro era dallador. Y también puse el título por eso mismo, porque a pesar de ser una vida muy dura, ellos pues lo recordaban como muy buenos momentos. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Invito al escenario a los padres de David Gómez, don Emilio Gómez y doña Ascensión Samitier, por favor. Premio Internacional de Fotografía David Gómez Samitier en su edición 2006 a Sara Solana Mateo por la fotografía Buenos Tiempos. Recoge el premio Sara Solana Mateo. Y accesits en esta categoría a Javier Ara Cajal y Josep Ponsa Vilatersana por sus obras Perdiz Nival y Águila Calva. Recogen los premios, los accesits, Javier Ara y Josep Ponsa. Muchas gracias. Llegamos al momento más esperado de la gala, la entrega del galardón Félix de Azara 2006. La Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés se encuentra integrada actualmente por 105 ayuntamientos, 3 mancomunidades y 4 comarcas del Pirineo de Aragón y se constituyó en el año 96 para proteger y promover los intereses comunes de los asociados, en especial los de tipo cultural, económico, científico, social y medioambiental, contribuyendo de esta forma a su desarrollo conjunto. Uno de sus principales objetivos ha sido servir como canal válido para la defensa y promoción de los intereses de todos sus miembros en cuestiones como la política de comunicaciones, agricultura de montaña, equipamientos, espacios protegidos y un larguísimo etcétera. Conozcamos un poco más el galardonado. La Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés, ADELPA, es un ente con personalidad jurídica, de carácter voluntario y sin ánimo de lucro. Constituida en el año 1996, tiene como ámbito territorial el Pirineo Aragonés y como finalidad el proteger y promover los intereses comunes de las entidades locales asociadas, en especial los de tipo cultural, económico, científico, social y medioambiental, contribuyendo así a su desarrollo conjunto. Uno de sus principales objetivos ha sido servir como canal válido para la defensa y promoción de los intereses de todos sus miembros en cuestiones como la política de comunicaciones y telecomunicaciones, agricultura de montaña, equipamientos o espacios protegidos. Desde su constitución, ADELPA se ha distinguido por ser un activo foro de consenso, en el que se abordan las problemáticas específicas y se defienden los intereses comunes de los habitantes de un territorio montañoso y transfronterizo, con especificidades propias, entre las que destacan la escasez de población y la alta disponibilidad de recursos naturales en buen estado de conservación. Como foro de diálogo, en ADELPA se han abordado y consensuado asuntos vitales para el territorio pirenaico y sus habitantes, como la revisión de la política hidráulica, las comunicaciones terrestres y las telecomunicaciones, la definición de la Red Natura 2000 o el impulso de los procesos de Agenda 21 en los ayuntamientos y comarcas del macizo. 3 han sido hasta la fecha las personas que han ejercido el cargo de presidente. La primera fue Rosa Pallaruelo, presidenta también en aquel momento de la Mancomunidad de Sobrarbe. Posteriormente, en 1999, fue elegido Pedro Santorromán, que ocupó el cargo hasta su fallecimiento en mayo de 2005, fecha desde la cual ejerce la presidencia Jaime Vicente Franco. En el año 95, en la comarca del Sobrarbe, se hizo una asamblea de ayuntamientos y mancomunidades en la que se
se acordó crear lo que se denominó en aquel momento Mesa del Agua, que abordaba problemáticas hídricas. Posteriormente, en el año 96, fue cuando esta asociación, lo que se creó como tal, Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés, con la intención de no solamente defender a los habitantes del Pirineo en problemas hídricos, sino en todos los problemas e intereses que son comunes a todo el Pirineo. Entre las actividades más recientes desarrolladas por la asociación, destaca en octubre de 2006 la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca y Adelpa para mejorar el suministro y calidad de las aguas en los municipios de la zona pirenaica. En el ámbito de la comunicación, edita la publicación periódica Revista de Estudios Territoriales del Pirineo Aragonés, con la que pretende mantener a sus socios, así como a otras administraciones e instituciones, informados acerca de sus actividades y de todos aquellos temas que considera relevantes para el ámbito social de la asociación. Tras 10 años de trabajo en Adelpa, creo que hemos conseguido o estamos consiguiendo los objetivos que tenía esta asociación, que es luchar por unos intereses comunes y con unas problemáticas comunes a todos nuestros asociados, y hacer una representación no solamente de ayuntamientos o de comarcas, sino de los habitantes del Pirineo, consiguiendo, creo que esta es la parte más importante, no solamente la mejor calidad de vida de la gente del Pirineo, sino un Pirineo vivo, con gente que vive aquí, con un futuro para nuestras generaciones futuras. Solicito la presencia aquí en el escenario del presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, y del presidente de la Diputación de Huesca, Antonio Cosculluela, por favor. Galardón Félix de Azara en su 9ª edición a la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés, Adelpa, por su firme apuesta por la defensa y contribución al mantenimiento y la mejora del mundo rural. Recoge el premio don Jaime Vicente, presidente de Adelpa. Presidente del Gobierno de Aragón, presidente de la Diputación de Huesca, autoridades, señores y señoras, buenos días. Deseo agradecer en primer lugar a la Diputación Provincial de Huesca, en nombre de todos los ayuntamientos, mancomunidades y comarcas integrados en la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés, la elección de Adelpa como merecedora del galardón Félix de Azara, puesto que entregar este galardón a Adelpa supone hacer partícipes del mismo a todas las entidades locales del Pirineo Aragonés, que en un día decidieron unirse para trabajar por un Pirineo mejor para sus habitantes y para el entorno que les rodea. En este sentido, Adelpa surgió hace ahora algo más de 10 años con la vocación de aglutinar la voluntad de todas las entidades locales del Pirineo, conscientes de que su situación y su problemática común solo podía verse resuelta mediante el apoyo y la solidaridad de todo un territorio. Un territorio que entonces se enfrentaba a dificultades como una demografía en constante descenso, un conflicto hidráulico generalizado en todo el Pirineo Aragonés, comunicaciones deficientes y un entorno natural en continua degradación debido al abandono que conlleva toda esta serie de circunstancias.
Hoy no podemos decir que esta situación se haya solucionado y que los problemas han desaparecido, pero sí que ha habido cambios importantes que dejan entrever un futuro esperanzador para este territorio y sus habitantes. Y en este cambio, en esta inversión de las circunstancias más negativas que afectaban al Pirineo aragonés, han intervenido sin duda muchos actores, uno de los cuales ha sido los ayuntamientos, mancomunidades y comarcas del Pirineo a través de ADELPA. ADELPA se constituyó en el año 1996, teniendo como ámbito territorial el Pirineo aragonés, con la finalidad de proteger y promover los intereses comunes de las entidades locales asociadas, en especial los de tipo cultural, económico, científico, social y medioambiental, contribuyendo así a su desarrollo conjunto. La asociación había comenzado a gestarse unos meses antes durante una asamblea de ayuntamientos y mancomunidades del Pirineo aragonés, celebrada en Boltaña. En el transcurso de esta reunión se tomó la decisión de formar lo que se denominó Mesa del Agua, para la defensa de la montaña en los conflictos del agua que en aquel momento afectaban a todo el territorio. ADELPA nació con la vocación de continuar las actividades iniciadas por la Mesa del Agua, ampliando su campo de actuación a otras materias, además de la problemática hidráulica, que afectaba a la generalidad de los entes locales del Pirineo aragonés. Una de sus principales labores ha sido constituirse en una herramienta para la defensa y promoción de los intereses de todos sus miembros en cuestiones como la política de comunicaciones y telecomunicaciones, agricultura de montaña, equipamientos y espacios protegidos. Esta creo que ha sido la contribución más trascendente de ADELPA a la consecución del cambio que antes mencionaba y que nos hace pensar que el Pirineo aragonés puede tener un futuro impensable que hace algunos años, si seguimos avanzando en el mismo sentido. Quiero hacer aquí una mención especial a una de las últimas iniciativas de ADELPA, como ha sido la creación en el año 2006 de la beca de investigación Pedro Santorromán. El objetivo de esta beca es potenciar los trabajos de investigación sobre los temas de interés social relacionados con el Pirineo aragonés y al mismo tiempo rendir un homenaje al que fuera presidente de ADELPA, Pedro Santorromán. Considero que también este acto es un reconocimiento a su labor al frente de ADELPA, pues la mayor parte de las actuaciones y logros de esta asociación a lo largo de los últimos tiempos han sido fruto de las semillas sembradas por Pedro durante su presidencia y en la que demostró ser un trabajador incansable en el propósito de hacer del Pirineo aragonés un territorio de posibilidades para sus habitantes y para las generaciones venideras. Muchas gracias por su atención y gracias por la asistencia. Señor presidente del Gobierno de Aragón, señor alcalde de la ciudad de Huesca, familia de Félix de Azara, señores diputados, familia de Pedro Santorromán, de David Gómez Samitier, representantes de la Delegación de Defensa de la Justicia, señoras y señores compañeros diputados. Para esta Diputación Provincial de Huesca es todo un honor contar con vuestra presencia en esta ceremonia de entrega de los premios y del galardón Félix de Azara, que, como ya se ha dicho, es nuestra más alta distinción en materia medioambiental. Me van a permitir que, en primer lugar, dé mi enhorabuena a todos los premiados y a todos cuantos han sido distinguidos con los accesis en las distintas categorías que tenemos establecidas. Por tanto, mi felicitación a los cracks del Alta Ribagorza y el Alto Gállego, a la Asociación Despertad y a Localia Televisión Huesca, a la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, a la Asociación Castillo de Troncedo, a la Obra Social de la CAI y a Javierres Sociedad Limitada, a Sara Solano, Javier Ara y a Josep Ponsa. También mi enhorabuena para todos los becados que están trabajando en 3 temas claves en esta provincia: gestión cinegética, empresas industriales y medio ambiente y estudio de sistemas fluviales. Con toda seguridad, sus aportaciones serán de interés para todos los oscenses. En tercer lugar, y no porque sea menos importante, sino porque este ha sido el orden del acto, mi felicitación a Javier Viñuales y Carlos Enríquez, cuyos trabajos han sido merecedores de las ayudas a la edición. Y querría, como no, dar la enhorabuena muy especialmente a nuestra galardonada este año, a la Asociación de Entidades del Pirineo Aragonés.
En este sentido, quiero destacar la labor que ha venido desempeñando a lo largo de su trayectoria en pos de los municipios oscenses y, en consecuencia, en defensa de los habitantes de este territorio. Su trabajo para mejorar la fiscalidad de los municipios, que en general cuentan con pocos ingresos económicos, pone de manifiesto su preocupación por obtener financiación para dotar de infraestructuras y servicios dignos a los núcleos de población que encontramos pequeños y dispersos, salpicando todo el Pirineo. En esa misma línea deben comprenderse sus reivindicaciones en materia de comunicaciones y telecomunicaciones o sus negociaciones en aquellas materias legislativas importantes para el territorio y de las que ha hecho referencia su propio presidente. Mención expresa merece la consecución de la reciente firma de los llamados convenios del agua, fruto de largas negociaciones iniciadas por Pedro Santorromán y que van a suponer una importantísima inversión en infraestructuras de abastecimiento para los núcleos del Pirineo. Y todo ello no son cuestiones menores, forman parte de una labor que es fundamental para posibilitar la existencia de un Pirineo vivo. Como ha dicho su presidente, el que sea posible el presente y el futuro de sus habitantes y que a su vez son la mejor garantía de preservación del medio natural. En este sentido, la tarea desempeñada por ADELPA supera el ámbito de la justicia social y territorial para incidir en el campo de la conservación medioambiental, porque la presencia humana, lejos de ser una amenaza, se ha revelado como un factor determinante para garantizar la biodiversidad y el buen mantenimiento de los recursos naturales. Entiéndase, por tanto, el galardón concedido como un reconocimiento a la labor desempeñada por la Asociación de Entidades Locales del Pirineo y también como homenaje a cuantos ayuntamientos la componen y, por extensión, a cuantos habitan este territorio de la provincia de Huesca y que son, en definitiva, quienes contribuyen a su conservación. Un símbolo de todos ellos bien podría ser la protagonista de la fotografía premiada Sara Solano, como también podría serlo nuestro queridísimo David Gómez Sabitier, que recibió este galardón y en cuya memoria se instauró el Premio Internacional de Fotografía que hoy hemos entregado por primera vez. También desde otro ámbito lo fue don Enrique Balcells, profesor e investigador incansable, miembro fundador del galardonado Instituto Pirenaico de Ecología, amante de las montañas y profundo conocedor de sus ecosistemas. Todos ellos, cada uno a su modo, son imágenes representativas de las gentes de un territorio magnífico y pródigo en recursos naturales, pero donde la vida no siempre es fácil. Demasiadas veces se cuestiona desde fuera y sin tener en cuenta sus necesidades el papel determinante en materia de conservación y para disfrute de toda la sociedad que desempeñan los habitantes en el medio rural. Y es que el alto grado de la biodiversidad que caracteriza el macizo pirenaico y que es una de nuestras mayores riquezas está estrechamente vinculado a la presencia humana y a sus actividades. Por eso, para mantener vivo el territorio, para que no se devalúe, es preciso mantenerlo habitado. De ahí que haya comenzado diciendo que este galardón quiere ser un símbolo de nuestro reconocimiento a ADELPA, a los ayuntamientos del Pirineo y a todos sus habitantes, verdaderos protagonistas del mantenimiento y la preservación del medio natural y de esos recursos. Por último, antes de ceder la palabra al presidente del Gobierno de Aragón, quiero mostrar mi más profundo agradecimiento, vuelvo a reiterar, a la familia de Pedro Santorromán, que está aquí, su esposa y su hija, y a la de David Gómez Sabitier, que nos acompaña, su padre Emilio y su madre Ascensión. Por tanto, gracias por habernos honrado con vuestra presencia y muchas gracias a todos los que han venido aquí a acompañarnos en estos galardones Félix de Azara. Para terminar, me gustaría señalar también que estamos trabajando con la Universidad de Zaragoza en la instalación de lo que es una cátedra permanente denominada Félix de Azara, que también contribuirá a la investigación en aquellos temas de interés para nuestra provincia. Nada más y enhorabuena a los premiados. Muchas gracias. Clausura el acto. Toma la palabra el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias. Presidente de la Diputación de Huesca, alcalde de la ciudad de Huesca, autoridades, familiares, descendientes de Félix de Azara, señoras y señores. Solamente tres cosas con una cierta brevedad. En primer lugar, un reconocimiento a la Diputación de Huesca, a su presidente y a sus grupos políticos por el
acierto de crear estos premios hace ya 10 años y de mantenerlos. En segundo lugar, un recuerdo de un gran aragonés, de Félix de Azara. Félix de Azara, que en el siglo XVIII es un componente de esa pléyade tan importante de aragoneses ilustrados que fueron capaces de entender todas las disciplinas, todas las variedades, desde la naturaleza, en el caso de Félix de Azara, hasta pues el caso de Goya, como posiblemente uno de los artistas más importantes de toda nuestra historia y posiblemente también el aragonés más conocido en todo el mundo, toda esa generación, uno de los cuales, Félix de Azara, da nombre a estos premios con toda razón. Félix de Azara, ya se ha dicho aquí, es un hombre fundamentalmente polifacético, desde su formación y su actividad como ingeniero militar, su formación en la Universidad de Huesca, su formación en la Escuela de Matemáticas de la Armada en Barcelona y sus grandes expediciones en donde surge esa vocación de naturalista. Félix de Azara es el hombre que va a América para delimitar lo que son los territorios españoles y los territorios portugueses, pero se enamora de aquel país y se enamora de aquella naturaleza. Recordar el nombre de un aragonés tan insigne, mantenerlo vivo, ese recuerdo es un mérito muy importante, una voluntad muy importante de la Diputación de Huesca. Yo creo, le hemos hecho un homenaje recientemente a Félix de Azara también en su localidad natal, en Barbuñales, pero creo que es muy importante para los aragoneses y para las generaciones aragonesas del futuro el que tengan puntos de referencia importantes. Porque hoy una de las grandes preocupaciones de nuestras sociedades es precisamente el medio ambiente, el mantenimiento vivo de este planeta, los problemas que se generan como consecuencia del cambio climático. Bien, el arranque de toda esta preocupación por la naturaleza, uno de los puntos de referencia fundamentales que además fue capaz de revolucionar las teorías existentes hasta ese momento, fue precisamente Félix de Azara, y que fue también punto de referencia para los grandes estudiosos posteriores de teorías tan importantes como las teorías de la evolución de Darwin, que tienen un punto de arranque en los estudios que previamente había hecho Félix de Azara como naturalista. En tercer lugar, pues la felicitación a todos los premiados que se han distinguido en esta preocupación, en este afecto, en este cariño, en este amor a la naturaleza. Un reconocimiento para todos ellos en un espacio que tenemos que repetirlo, el de la provincia de Huesca, que es uno de los espacios mejor conservados, menos intervenidos de toda Europa. Y en donde tenemos algunas preocupaciones que van precisamente en la línea y que cuando se nos queda abandonado un valle es un problema para la naturaleza de primer magnitud. Y por eso creo que ha sido un gran acierto y quiero felicitar de una manera muy directa al presidente de ADELPA, cuya asociación se ha distinguido desde siempre por la defensa de la vida en el Pirineo, entendiendo que la vida es un conjunto armónico de todo, de la naturaleza, de los ríos, de los bosques, de las praderas, de las montañas y, perdónenme, de un elemento fundamental que es la vida de los hombres y de las mujeres en el Pirineo. En eso se ha distinguido de una manera muy especial la Asociación ADELPA de ayuntamientos, más de 100 ayuntamientos, que son prácticamente la mitad de los ayuntamientos de la provincia de Huesca, en 4 comarcas. En las 4 comarcas
del Pirineo. Adelpa ha acertado en entender que sin armonizar lo que es la actividad humana y la pervivencia del hombre como factor fundamental en el conjunto de la naturaleza del Pirineo, será imposible mantener en el futuro el Pirineo vivo. El Pirineo vivo con la naturaleza protegida tal como queremos que esté y haciendo conciliables algunos derechos que parecen importantes. En primer lugar, un derecho fundamental, que es en una zona tan poco poblada como el Pirineo, en todos los valles del Pirineo viven apenas 50.000 personas, hacer conciliable un derecho fundamental, que es que la gente tiene derecho a vivir allí. Primera cuestión. Segunda cuestión, que para vivir allí hace falta trabajo y economía, que nadie vive hoy con economías del siglo XVI, que si queremos que haya jóvenes en el Pirineo tendremos que tener trabajo. Tercera cuestión, que las sociedades urbanas también tienen derecho a disfrutar de la montaña. Es un derecho. Los que viven en las ciudades también tienen derecho a hacerlo de una manera armónica, a hacerlo de una manera respetuosa, pero también tienen derecho. Conciliar la vida y el futuro de las poblaciones de la montaña. El derecho de los ciudadanos a disfrutar de la naturaleza con un desarrollo armónico y sostenible es el gran reto que tenemos en uno de los espacios que para todos nosotros son fundamentales, que son nuestras montañas. Son fundamentales por la naturaleza espectacular y son fundamentales también porque en esas montañas donde vosotros trabajáis es precisamente donde tiene origen toda nuestra cultura como aragoneses y toda nuestra identidad. Por eso aplaudo la concesión de este premio. El jurado ha acertado plenamente y pienso que esa labor de conciliar la vida con un desarrollo sostenible es el trabajo en el que os habéis empeñado y es un gran trabajo. Quiero acordarme muy especialmente de Pedro Santorromán, que fue presidente de Adelpa, que hizo un trabajo excepcional. Está aquí su familia. Quiero recordarlo. Sabéis que le tenemos un recuerdo entrañable de un hombre que trabajó, que se vinculó, que se desvivió por Adelpa y por todos los pueblos del Pirineo. Quiero tener un recuerdo entrañable para él. Estáis aquí hoy y una de las satisfacciones después de haberle perdido es saber que los que le conocimos le seguimos recordando, le seguimos valorando y seguimos apreciando de una manera extraordinaria su trabajo. También a la familia de David Gómez, que da nombre al premio de fotografía. Le recordamos igualmente y valoramos de una manera extraordinaria su trabajo. Enhorabuena a todos los premiados, especialmente enhorabuena al presidente de Adelpa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también por acompañarnos aquí en esta entrega de actos, 9ª edición, galardón y premios Félix de Azara 2006. El año que viene, por tanto, se cumplen 10 ediciones y todos nosotros tenemos 365 días por delante para, desde nuestro ámbito más próximo, el trabajar también en beneficio y en pro del medio ambiente. No hay gala que se precie que no acabe con esa foto de familia. Ruego, en un principio, poco a poco iré llamando a cada uno de los premiados, pero que los profesores y los alumnos del Colegio de Biescas que han recibido uno de los galardones, por favor que suban al escenario para comenzar a elaborar esa gran fotografía de grupo, por favor.